el tema de nosotros también. Una bendición para todos ellos allá y en cualquier lugar del mundo donde lo estén escuchando, sean bienvenidos a escuchar el programa y que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a buscar en nuestros ignarios. Vamos a ver. Vamos a buscar en nuestros signarios, los invito a ponerlos en pie cuando lo encontremos en nuestros signarios, el himno 378. Pongámonos de pie, por favor. Hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, revolando está, firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestra Dalí, tiembla el enemigo y huye el Dalí. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oigan el averno lleno de pavor, firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévete potente el pueblo gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y una es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden merecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Amén, gloria a Dios. Ahora les invito a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Jueces. Jueces capítulo 7, versículo 14. Cuando lo encontremos, digamos amén. Jueces 7:14. Amén. Y su compañero respondió y dijo:
esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los medianitas con todo el campamento. Amén. Ahora vamos a postrarlos de rodillas para pedir la bendición del Señor y del Espíritu Santo. Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias le damos en este día, Señor, de sábado, porque hasta aquí usted ha cuidado de nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de tanto peligro que hay en las carreteras, en nuestro alrededor de donde vivimos, Señor, tanto accidente, tanta muerte, tanta violencia, Señor, usted los ha cuidado y los ha traído sanos y salvos a este lugar. Amén. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones. No tenemos cómo pagarle, solo demostrándole su obediencia y su gratitud y lealtad podemos, Señor, recompensar todo lo que usted hace con nosotros. Padre, en esta mañana venimos acá humillados de corazón para pedir primeramente perdón de nuestros pecados. A diario, Señor, cometemos faltas. Ayúdenos, Señor, a poder estar más cerca de ti y que podamos vivir una vida digna de usted, Señor, de que usted pueda tener misericordia de nosotros. Le pido una bendición por todos los hermanos que están enfermos en esta hora. Usted conoce a cada uno por nombre. Por los que se han quedado en sus hogares, porque están enfermos, porque tienen un problema, Señor, problema físico y también problema espiritual, Padre. Derrame una bendición sobre ellos, que el Espíritu Santo les toque la puerta, Señor, del corazón y que ellos puedan responder a ese llamado antes que sea demasiado tarde. Amén. Ayúdelos, Padre, a ponerlos a cuentas con usted antes que sea demasiado tarde. También le pido, Señor, en esta hora una bendición especial por el pastor Lopera que va a impartir la palabra en esta mañana. Ponga palabras de lo alto en su boca, Señor, para que Él pueda hablar ese mensaje que viene del cielo, Padre. Prepare, Señor, nuestras mentes, derrame la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos escuchar y entender este mensaje, Señor, y que nos sirva de preparación para en aquel día que usted venga estemos preparados y podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. También una bendición, Padre, por los diezmos y las ofrendas que han sido recogidas en esta mañana. Que este diezmo, Señor, sean utilizados sabiamente para impartir esa palabra que tenemos, que usted los ha dejado por cometido y dijo, id y predicad el Evangelio a todo el mundo, a Amén. Toda criatura, Señor. Y que con ese dinero, con ese diezmo, Señor, que los hermanos han depositado dadivosamente, Señor, con gozo en nuestros corazones, damos esa parte que a usted le corresponde, podamos alcanzar muchas almas, Señor. Aunque no las conocemos quizás, pero podemos alcanzar muchas almas. Pero en aquel día podrán decir, por una literatura, por un mensaje que escuchamos en la radio, Señor, escuchamos y aceptamos el mensaje y estamos aquí. Señor, bendiga su palabra donde quiera que sea escuchada. Amén. Favores que los pedimos, no hay méritos nuestros, Padre, sino que solo usted le pedimos que derrame, Señor, la bendición de su Espíritu y su justicia, que derrame su justicia, Señor, sobre nosotros y que podamos ser aceptos, este mensaje pueda ser acepto, Señor, a sus oídos y que pueda llegar hasta el trono de la gracia. Gracias por todas sus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Bien, estamos bien. Vamos a ver si tenemos audio. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan bien? Ok, muy bien. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor en este hermoso día de sábado, el día del Señor. Le damos la bienvenida no solamente a ustedes aquí presentes, sino a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de nuestras dos plataformas de nuestro ministerio, El Fuerte Clamor, en YouTube, y también a través de la segunda plataforma, el Ministerio del Fuerte Clamor en Facebook. Usted puede compartir, como hemos dicho muchas veces, esas plataformas con sus familiares, con sus seres queridos, con sus compañeros de trabajo, para que ellos también, usted de esa forma, usted pueda compartir el Evangelio o compartir estos mensajes con personas que tal vez vivan en otros países o en otros estados de esta gran nación de Norteamérica, y ellos también puedan conocer ese mensaje de salvación. También exhortamos a nuestros queridos hermanos y hermanas que están en sintonía a través de esta plataforma del Fuerte Clamor, bien sea en Facebook o en YouTube, a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, activando allí la campanita, suscribiendo y activando la campanita y todas las notificaciones, para que así cada vez que se suba un tema nuevo al canal o cada vez que esta señal esté saliendo en vivo, ustedes puedan ver estos mensajes y puedan ver cada vez que se sube un tema nuevo a nuestro canal. Espero de que estos mensajes estén siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes y de nosotros también. Hay un salmo que hemos leído muchas veces, el Salmo 130 y el versículo 5, que dice: esperé yo a Jehová. ¿Verdad que a veces a las personas no les gusta esperar mucho? Cuando las personas van a una cita médica y ven que el consultorio está lleno, no les gusta esperar. Cuando van a un restaurante, por así decirlo, y le dicen, no, la lista de espera es de 45 minutos, 1 hora, dicen, no, yo me voy. Pero dice la Biblia, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Eso está, pues repito, Salmo 130, versículo 5. ¿Por qué dice que debemos de esperar en su palabra? Porque tendemos a desanimarnos en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Tendemos a desanimarnos. ¿Por qué? Porque vemos que hay muy pocas personas que vienen a nuestras reuniones. Tal vez unos están enfermos y eso se entiende. Otros han pasado por la prueba del corona y tal vez están en cuarentena. Y otros tal vez se sienten desanimados por la situación que el mundo está viviendo. Y hoy más que nunca nosotros no debemos de desanimarnos. No debemos de permitir que esto nos desanime. Por eso decía David, esperé en su palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno, ustedes han leído ese texto muchas veces, hasta de memoria no lo sabemos. Mateo 18:20. Jesús dijo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿No decimos amén, querida iglesia? ¿O no creemos esa palabra? David dijo, yo esperé en tu palabra. Si nosotros creemos en esta bendita palabra, tenemos que regocijarnos, aunque hayamos poco en esta mañana. Porque la Biblia dice, donde hay 2 o 3, aquí habemos más de 2 o 3, congregados en mi nombre, ¿quién está aquí en nuestro medio? Allí estaré o estoy yo en medio de ellos. De nada sirve que este salón esté lleno y que tal vez no hayan asientos adicionales por la multitud de personas y no esté Cristo en nuestro medio.
Por eso nosotros tenemos que esperar en esta palabra. Tenemos que aprender a confiar en ella. No nos desanimemos por eso. Hemos estado estudiando varias series y hoy vamos a hacer tal vez un paréntesis porque tampoco quiero cansarlos siempre hablando del mismo tema todos los sábados. Pero vamos a continuar con esta serie que hemos estado estudiando en las últimas semanas, que la hemos titulado El Camino al Trono de Dios. Pero hoy vamos a hacer una pausa y vamos a estudiar un tema muy interesante que lo vamos a dividir quizás en 2 o 3 partes. No sé si salgan 3 partes, posiblemente no, posiblemente sí. Que lo he titulado Gedeón y su ejército de 300. Ustedes todos han escuchado la historia de Gedeón, ¿verdad que sí? Fue un juez de Israel en los días de los jueces de Israel, después de que murió Josué y todos esos grandes hombres, después de que ya el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra de Canaán. Dios usó un hombre que se llamó Gedeón, porque obviamente el poseer la tierra de Canaán en ese entonces no era que ellos iban a entrar y Dios les dijo, aquí está todo esto de ustedes, aquí está, como se los prometí hace 40 años atrás, o tal vez hace muchos años atrás cuando le di la promesa a Abraham. No, ellos iban a enfrentar, ¿qué cosa? Obstáculos. Había muchas naciones paganas alrededor de esa tierra que iban a hacer todo lo posible para que los israelitas no poseyeran esa tierra y así no se cumpliera. Satanás, por supuesto, estaba detrás de todo eso. Iba a hacer Satanás todo lo posible para que la promesa que Dios le había hecho a Abraham no se cumpliese. Nosotros, ¿tenemos una promesa o no tenemos una promesa hablando de esa tierra prometida? No lo hemos leído tantas veces, lo hemos leído en Juan capítulo 14. Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, no tengan temor, no tengan tristeza. No se sientan tristes. Yo me voy, pero voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, les dijo Jesús, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Todavía conservamos esa promesa en nuestros corazones o ya nos hemos olvidado de ella? Hay muchas personas que se han olvidado de ella, ¿sabían ustedes? Yo he conocido muchas personas, tuve un compañero de trabajo, yo les he hablado de él, que me dijo, yo era cristiano, pero desde que yo era niño en la iglesia siempre me decían, Cristo viene pronto y Cristo no ha venido todavía, yo ya soy adulto. O sea, en otras palabras, me quiso decir, eso es un mito. Nosotros no podemos perder esa esperanza. Satanás va a desanimarnos, va a querer desanimarnos. Todo esto que está ocurriendo en el mundo, hay muchas iglesias que han cerrado las puertas. ¿Ustedes creen que la mayoría de las iglesias están abiertas? No. La mayoría de las iglesias de este país de Norteamérica y sobre todo en los estados donde más esta pandemia está dando duro, esas iglesias están cerradas y llevan meses, casi un año cerradas desde que comenzó esta pandemia en Norteamérica. Y hay muchos cristianos, así llamados cristianos, que se han desanimado espiritualmente. Y ese es el método que Satanás está haciendo para que nosotros no sigamos adelante y alcancemos el blanco que es la Canaán celestial, esa tierra nueva. ¿Cuál fue el versículo que se leyó hoy? Que lo leyó el hermano Fredis hace unos minutos atrás. Jueces 7:14. Jueces 7:14 dice, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Gedeón tenía espada. Bueno, ahí no lo está diciendo el versículo. No me digan que no, porque el versículo lo está diciendo. Nosotros no tenemos una espada espiritual. ¿Cuál es la espada, hermanos? La palabra de Dios. Dice que es una espada de doble filo, que corta hasta lo más profundo, hasta nuestros tuétanos. Dice el libro de Hebreos. Y no tenemos una batalla nosotros. No estamos envueltos en una batalla espiritualmente hablando, por supuesto. Dice el libro de Efesios, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades de las tinieblas. Pero nosotros tenemos la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios, lo dice el libro de Efesios, cuando habla de la armadura del cristiano. Nosotros no podemos dejar esta espada. Tenemos que tener esta espada constantemente. Y no es tenerla cerrada en la mesa de nuestra sala, en la casa, es abrirla cada día y estudiar esta espada, como leíamos hoy en la mañana en la lección. Tenemos que alimentarnos de esta palabra para que esta palabra pueda nutrirnos, espiritualmente hablando, para que cuando venga el zarpazo de Satanás, nosotros podamos estar firmes y no caer, querida iglesia. Como Daniel y sus compañeros en Babilonia. Tenían Daniel y sus compañeros una Biblia Reina Valera 1960, hermana Mayra. ¿Qué usted cree? No, ¿verdad? Ni la King James tampoco, ¿verdad que no? Pero ¿dónde tenían ellos esa palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia. Con guardar su palabra. ¿Dónde la tenían ellos guardados? En su corazón. Cuando vino la prueba de la imagen de Nabucodonosor, dijo, nosotros no nos vamos a postrar ante esa imagen, Nabucodonosor. Tú eres el rey más poderoso de esta tierra, lo entendemos y lo sabemos, pero no vamos a obedecer tu edicto. Dice que el rostro de Nabucodonosor se demudó de ira, cambió su rostro. Ustedes lo han leído en Daniel capítulo 3. Calienta en ese horno 7 veces más. Ningún súbdito jamás en la vida me ha desafiado mis órdenes, dijo Nabucodonosor. Así que estos 3 hebreos van de cabeza al fuego. Esos jóvenes tenían la palabra de Dios y cuando vino la prueba se mantuvieron firmes como una roca. Muy pronto va a venir una prueba fuerte contra el pueblo de Dios. Esto apenas es principio de dolores. ¿Sabían ustedes? Eso dijo Jesús en Mateo 24. Cuando venga la prueba más fuerte, nosotros necesitamos estar firmes. Por eso tenemos que estar de rodillas constantemente y escudriñando esta palabra. Hoy más que nunca. Y hoy más que nunca es que Satanás quiere desanimarnos. Hoy más que nunca, que estamos tan cerca al tiempo del fin, es que Satanás se ha propuesto a que leamos menos y que oremos menos. Todo lo contrario, ¿verdad? Voy a empezar a leerles un pensamiento del espíritu de profecía. Este pensamiento está en inglés. Yo lo traduje al español. Se llama, en un periódico que se publicaba en los días de la hermana White. Usted sabe que existía la Review and Herald, que era la casa publicadora, que terminó quemándose. Tenemos una serie ahí que habla del fuego de la Review and Herald. Entre a nuestro canal y ustedes lo pueden ver. ¿Por qué Dios permitió que esa casa publicadora, donde supuestamente tenía que salir el mensaje adventista al mundo, por qué se quemó? Ahí tenemos 3 temas basados en esa experiencia. Uno de los periódicos que se publicaban en ese entonces, aparte de Review and Herald, era el periódico que se llamaba Signs of the Times, o sea, señales de los tiempos. Ahí siempre aparecía un artículo de la hermana White. Y en Signs of the Times, del 30 de junio de 1881, ella escribió lo siguiente. Presten mucha atención, por favor. Todos los que quieran ser soldados de la cruz de Cristo, oigan bien, deben ceñirse la armadura y prepararse para el conflicto. ¿Qué tenemos que hacer? Ceñirnos de la armadura del cristiano, Efesios capítulo 6, y prepararnos ¿para qué? Para el conflicto. Estudiamos la semana pasada cuando hablamos del fuego y la purificación, ¿se acuerdan? O sea, lo que viene para el Hijo de Dios, para el verdadero Hijo de Dios en el tiempo del fin, no va a ser fácil. Por eso no podemos desanimarnos. Dice un dicho popular allá afuera que dice, guerra avisada no mata soldado. O sea, estas advertencias fueron escritas en la palabra de Dios hace más de 2000 años atrás y fueron escritas en el espíritu de profecía hace más de un siglo atrás. O sea, estas son las advertencias que Dios nos ha dejado tanto en la Biblia como en el don profético para que nosotros nos preparemos. ¿Qué sigue diciendo? No deben dejarse, oigan bien, el verdadero soldado de Cristo dice, no debe dejarse intimidar por las amenazas.
Ay, se oyen muchas amenazas hoy en las redes sociales. Si no te vacunas, te vamos a quitar esto y esto y esto y esto y no vas a poder trabajar, no vas a poder comprar ni vender. No, eso son amenazas. Ya el gobierno de este país está ya haciendo amenazas. Primero empieza en Washington y sigue después para la población. Estaba oyendo una noticia de un senador que donde la representante de la Cámara, que es Nancy Pelosi, está diciendo que cualquier senador que vea sin máscara en el Capitolio será multado y también incurrirá a ser encarcelado. Es una violación, hermanos, a los principios de la Constitución de este país. Yo sé que tenemos que usar la mascarilla como precaución, pero eso está automáticamente violando sus derechos. Y esto está sucediendo en Washington ahora mismo. Entonces dice aquí que en el tiempo del fin, el verdadero soldado de Cristo no se debe dejar de intimidar por las amenazas o aterrorizarse por los peligros. Deben ser cautelosos ante el peligro, por supuesto. Debemos ser cautelosos, no podemos tampoco caer en la presunción, como muchos han caído con este asunto de la pandemia. El Señor me va a cuidar, es cierto que el Señor nos cuida, pero tenemos que ser cautelosos. Tenemos que mantener nuestro distanciamiento social, lavarnos las manos si es posible, no pasarnos las manos sucias por los ojos, por la boca. Si usar, hasta donde sea posible, usar la mascarilla. Dice esta cita que debemos ser cautelosos ante el peligro. Estamos en un peligro ahora, estamos en medio de una pandemia a nivel mundial. Pero, dice ahí, firmes y valientes al enfrentarse al enemigo y luchar por Dios. Entendimos la declaración, ¿verdad? Sencilla. Dos cosas. Nosotros no debemos dejarnos intimidar por las amenazas. Van a venir muchas amenazas contra el pueblo de Dios en este tiempo del fin. No debemos, ¿qué voy a hacer yo entonces? Dicen muchos. Número 2, no debemos de aterrorizarnos por los peligros. Van a venir peligros contra nosotros, los que sean fieles a Dios. Nabucodonosor amenazó a los 3 jóvenes hebreos, les dio una segunda oportunidad supuestamente. Y les dijo, si ustedes no me obedecen, si ustedes no se postran ante la imagen que yo he levantado, los voy a lanzar vivos al horno de fuego, pero lo voy a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Es una amenaza. Pero esos jóvenes estuvieron dispuestos a no dejarse aterrorizar por ese peligro inminente. ¿Y cómo termina la cita? Debemos ser cautelosos ante el peligro, pero firmes y valientes al enfrentarnos al enemigo y luchar por Dios. Repito la declaración, si usted lee inglés y quiere buscarla, Signs of the Times, o sea, señales de los tiempos, eso está en internet, usted lo puede buscar. 30 de junio de 1881, si usted tiene los tomos, que son 4 tomos, usted puede leer también esa declaración allí. Vayamos entonces al personaje de esta historia, que se llamó Gedeón, juez de Israel. Ustedes han leído mucho la historia de Gedeón. Vamos a hablar un poco de las características que poseía Gedeón cuando fue llamado por Dios. Porque mire, hermanos, yo quiero que ustedes y yo entendamos siempre algo. Cuando nosotros leemos una historia bíblica o cuando leemos un cuadro de la palabra de Dios, tenemos que entender que eso que fue en el principio se va a repetir en el tiempo del fin. Así lo dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Muy pronto ustedes y yo vamos a estar envueltos en un conflicto. Gedeón tenía, o el pueblo de Israel en ese entonces tenía naciones paganas que eran sus enemigos y que querían destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué Satanás se empeñaba tanto en destruir al pueblo de Israel? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta alguna vez? ¿Por qué Satanás quería erradicar prácticamente al pueblo de Israel? Exactamente, usted lo ha dicho, hermana Milagros, porque Satanás sabía que de esa descendencia iba a venir el Mesías que le iba a pisar la cabeza. ¿Y dónde Satanás oyó eso? ¿O se lo contarían a él? No, él lo oyó allá en el jardín del Edén cuando Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis 3:15.
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y Satanás se grabó esas palabras. Y estaba, mire hermanos, con los binoculares en la mano, esperando el Mesías que iba a aparecer. Esperando el Mesías que le iba a pisar la cabeza y le iba a quitar el imperio de esta tierra. Porque Satanás, cuando nuestros primeros padres pecaron en el Edén, Satanás les quitó el dominio. O se lo robó, en otras palabras, por causa del pecado. Por eso Jesús dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada contra mí. ¿Quién era el príncipe de este mundo? Satanás. Cristo le robó en la cruz del Calvario, le quitó, no robó, le quitó nuevamente el reino a Satanás. Y ese reino Cristo lo tiene para ustedes y para mí en el tiempo del fin, si somos fieles. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso Jesús quería destruir a esa nación de Israel. Por eso Jesús quiere destruir, Satanás quería destruir a esa nación de Israel o a esa descendencia de Abraham, y de toda esa descendencia quería destruirla a Satanás. Y es por eso que Satanás en el tiempo del fin quiere destruir a un remanente. Apocalipsis 12:17, lo hemos leído muchas veces. ¿Por qué Satanás se empeña tanto en querer destruir a ese remanente? Porque ese es el remanente en el tiempo del fin, es el que va a ¿qué? ¿Qué va a hacer ese remanente? Va a vindicar el carácter de Dios, el gobierno de Dios o el carácter de su santa y bendita ley. Por eso Satanás dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia en profecía bíblica, y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, o sea, el remanente, lo que queda. Remanente es lo último que queda de algo. Cuando usted va a la tienda a comprar una tela y usted dice, necesito 3 yardas, y cuando la señora va al rollo y solamente lo que queda es media yarda, dice, lo siento señora, ya se nos acabó esa tela. Cuando vino originalmente a la tienda, venía en un rollo grandísimo de quizás de 500 yardas. Pero ya durante el tiempo se había vendiendo esa tela, se fue vendiendo, y ya cuando queda el último remanente, media yarda, y usted no puede comprar porque usted necesita 3 yardas o 4 yardas para hacer unas cortinas en su casa. Ese remanente, hermanos y hermanas, es lo último que va a quedar en el tiempo del fin. Y esa es la guerra que Satanás va a hacer contra ese remanente. Pero estoy hablando de un remanente fiel, no infiel. Un remanente que va a guardar los mandamientos de la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Vamos al libro de Jueces. Acompáñenme por favor en el libro de Jueces. Está después de Josué, en el Antiguo Testamento. Después de Deuteronomio está el libro de Josué. Y después de Josué está el libro de Jueces. Jueces capítulo 6, versículo 1, aquí cuando Dios llama a Gedeón, así como Dios llamó a Abraham y como llamó a todos esos grandes hombres del Antiguo Testamento. Y Dios en cierto momento de nuestras vidas también nos ha llamado a nosotros. Jueces capítulo 6, versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo bueno o lo malo. Pero si eran el pueblo de Dios, ¿qué está pasando aquí? No era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, en otras palabras, la Biblia nos está diciendo que el pueblo de Israel, que decía ser su iglesia, estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo los mundanos. Ninguna diferencia había. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o sea, el pueblo de Israel, y Jehová los entregó en manos de ¿quién? De Madián. ¿Por cuántos años? 7 años. Ese no era el plan de Dios. Por supuesto. Pero lamentablemente eso sucedió por la desobediencia y la apostasía del pueblo de Israel. No importa que usted se llame adventista del séptimo día o yo me llame adventista del séptimo día. El nombre no me va a salvar. Si yo digo que soy adventista del séptimo día, que soy miembro del pueblo de Dios en esta tierra, pero no estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, de nada sirve. Yo simplemente no voy a ser
aceptado por el Señor cuando Cristo venga. Jesús me va a decir a mí, no os conozco, apartados de mí, hacedores, obradores de ¿qué? De iniquidad. Yo no sé quién sois, quién son ustedes. Vamos a ver qué nos dice el versículo 11 y el versículo 12 de ese mismo capítulo de Jueces capítulo 6. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de ¿qué? De la encina. La encina, para aquellos que no saben, es un tipo de árbol de tronco grueso con copa grande y redonda. O sea, era un árbol muy frondoso, que daba mucha sombra, y el tronco bastante grueso. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de esa encina. Era un tipo de árbol, por supuesto, como el pino, es un tipo de árbol. Bien, ¿qué más sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo el versículo 11? ¿Dónde estaba esa encina? En Ofra, la cual era de Joás Abiezerreíta, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quién? De los madianitas. Por supuesto, los madianitas eran gente mala, y cuando llegaban a ciertos lugares mataban y despojaban a las personas de todo lo que tenían. Versículo 12, ¿qué nos dice? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón desanimado y flojo. Perdón, es que a veces me falla la vista, discúlpenme. A veces, corríjame si leo mal, a veces me falla la vista. Varón esforzado y ¿cómo? Y valiente. Dos características tenía Gedeón en esos versículos que acabamos de leer, aparte de que era un hombre fiel al Señor. Era un varón esforzado y ¿qué más? Y valiente. Esas características las debe de poseer el pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Qué ustedes creen, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué significa la palabra esforzado? Yo sé que muchos de ustedes tienen en su concordancia en sus hogares. Es bueno tener esa herramienta. Si ustedes no la tienen, traten de conseguirla, la concordancia Strongs. Porque si usted quiere conocer el significado de esa palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego, usted va a la concordancia Strongs y busca la palabra esforzarse o esforzar. Y busca la numeración que le da ahí la concordancia y usted lo busca en la parte de atrás en el diccionario, está en español, por supuesto, porque ahora la publican en español. Y entonces esa palabra hebrea esforzado, porque Jehová, el ángel de Jehová, le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Es Jail. Y Jail significa fuerza, tiene muchos significados, mire todos los significados que arroja solamente una palabrita. Fuerza, valor, fortaleza, capaz, combatir, o sea, estaba dispuesto a combatir, no le daba miedo, no le tenía miedo a nada. También significa esforzado, fuerte, guerra, guerrero, poder, poderoso, valentía, valiente y vigor. Imagínense ustedes todo lo que significa esa palabra esforzado. Aquí no habla nada de cobardía. Aquí este significado en hebreo no dice nada de que Gedeón era un flojo o un desanimado. O que se desanimaba por cualquier cosa en la iglesia. No, aquí dice que era esforzado y valiente. ¿Por qué el Señor llamó a Gedeón? ¿Por qué no llamó a otro? Porque esa era la característica que Jehová necesitaba para la obra que Gedeón necesitaba hacer. Hoy estamos dando como una introducción a esta serie de Gedeón y su ejército de 300. Yo sé que ustedes han leído muchas veces esa historia. Si ustedes quieren buscarlo en su concordancia, es el número
24-28, en su concordancia Strong's. Yo también tengo un diccionario adicional en mi diccionario en la página 463 y 464. Entonces, puedo hacer una pregunta para que meditemos. ¿Cuál fue el consejo que le dio Moisés a Josué y que hoy Jehová nos da el mismo consejo en estos tiempos difíciles? Si usted estudia la historia bíblica, todos esos hombres y mujeres eran seres humanos como nosotros y también tuvieron sus fallos, porque eran de carne y hueso igual que nosotros. Pero tenían cualidades que nosotros hoy necesitamos poseer. Vamos a ver cuál era la cualidad que tenía Josué, por ejemplo, que tomó el mando, que tomó prácticamente al cargo al pueblo de Israel cuando Moisés depone su armadura. Ustedes saben que Moisés murió, Dios lo resucitó obviamente, pero Moisés tuvo que pasar por la muerte, porque desobedeció el último mandato que Dios le dio cuando le dijo que le hablara a la peña o a la roca, y Moisés la hirió por segunda vez. Y eso impidió que Moisés entrara a la Canaán terrenal. El sueño de Moisés desde que salió de Egipto, 40 años transitando en el desierto, y no pudo entrar. A veces creemos nosotros, lo vemos desde el punto de vista y decimos, pero eso no es nada. Dios es injusto. ¿Cómo es posible? Solamente por darle a la peña, no lo dejó entrar a la Canaán terrenal. Pero hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, aunque sea en algo pequeño, insignificante, aparentemente para nosotros, no es insignificante para el Señor. ¿Qué le dice Moisés a Josué cuando ya prácticamente ya iba a deponer su armadura a este fiel siervo de Dios? Vamos al libro de Deuteronomio, acompáñenme en Deuteronomio, está antes de Jueces, hacia atrás, está el libro de Deuteronomio capítulo 31. Y vamos a leer versículos del 6 al 8. Deuteronomio 31, versículo del 6 al 8. ¿Están conmigo? Amén. ¿Abrieron sus Biblias? Abran sus Biblias, querida iglesia, para que todos podamos estudiar. Dice Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ¿qué? Lo mismo que le dijo Jehová a Gedeón, varón esforzado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los amorreos, que era otra nación mala y perversa, idólatra, que también eran enemigos del pueblo de Israel, que estaban en la tierra de Canaán. Ya esto es prácticamente la advertencia que Moisés le está dando al pueblo de Israel y dándosela a Josué antes de poseer la tierra prometida. Esforzaos y cobrad ánimo. O sea, hermanos, ¿ustedes creen que nosotros estamos ya cerca de esa tierra prometida o no? ¿O nos falta todavía mucho? O sea, entre más tiempo estemos más cerca de esa tierra prometida, es cuando más debemos de esforzarnos y cobrar ánimo. No desánimo. Hay muchos que se han desanimado hoy. Han dejado de venir a la iglesia, han dejado de congregarse, han dejado de estudiar la palabra de Dios, han dejado de seguir este mensaje. Y es cuando más nosotros debemos de esforzarnos y cobrar ánimo, porque estamos ya prácticamente en las fronteras, querida iglesia, de la Canaán celestial. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿O somos ya como este compañero de trabajo que yo tuve? No, eso es un mito ya, de que Cristo viene y nunca viene. Lo estoy escuchando desde que yo era un niño en la iglesia. Ojalá que eso no sea el caso de nosotros. No tengáis miedo de ellos, o sea, de los amorreos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Querida iglesia, nosotros tenemos que, Jesús le dijo a los discípulos, mire, estas palabras que penetren bien en sus mentes, les dijo en cierta ocasión porque ellos no entendían.
porque ellos creían que Cristo iba a establecer un reino en esta tierra, porque eso era lo que habían escuchado de sus líderes toda la vida cuando iban cada sábado a sus sinagogas. Jesús en cierta ocasión le dijo, yo les voy a decir algo, pero estas palabras tienen que penetrar en lo profundo de sus mentes. Yo estoy con ustedes, yo voy con ustedes. Yo no los voy a dejar solos. En medio de esta pandemia, yo voy a estar con ustedes. No los voy a desamparar. Si ustedes son fieles a mí, si ustedes se esfuerzan y si son valientes. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Sigue diciendo el versículo 6 de Deuteronomio 31, iglesia. Nosotros tenemos que cobrar ánimo con estas promesas porque están en la palabra del Señor. Versículo 7. Y llamó Moisés, ¿a quién? A Josué. Estamos leyendo Deuteronomio 31. Síganme en sus Biblias, por favor. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Oigan bien lo que le dijo. Estaba todo el pueblo de Israel allí reunido. Esfuérzate y anímate. Oiga, si Josué hubiese tenido otro carácter, no pasa el Jordán. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, a Abraham y a toda su descendencia, en otras palabras. Y tú se la harás heredar. Versículo 8 de Deuteronomio 31. Y Jehová va delante de ti. ¿Quién va delante de nosotros, querida iglesia? Jehová. No podemos dejar de creer eso, por favor. No te dejará, vuelve y le repite Moisés, ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Qué significa la palabra intimidar? Tener miedo o sentir miedo. El mundo hoy está en pánico. El mundo hoy tiene miedo. Ya la gente no quiere ni salir a la calle porque tienen miedo de contaminarse con esta pandemia. Hermanos, esto es principio de dolores. Van a venir cosas peores contra nosotros. Y nosotros necesitamos hoy más que nunca confiar en Jehová. Creer de que Jehová está con nosotros, que va delante de nosotros. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús en Juan capítulo 10, y mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. ¿Quién va al frente? El pastor, que es Cristo Jesús, no el pastor Lopera, no el pastor Pérez, es Cristo Jesús. Si queremos un día entrar a esa tierra nueva que vio Juan en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 21:1, debemos esforzarnos y no desanimarnos fácilmente. Una cosa que me da tristeza es que muchos hermanos se han desanimado, pero por otras cosas. Se han desanimado porque no hemos aprendido a llevar las cargas de nuestros hermanos, a llevar las cargas los unos de los otros. Se han desanimado por otras cosas más. Vamos a ver qué nos dice el libro de Josué. Nuevamente, cuando Josué ya estaba prácticamente al frente de ese gran pueblo de Israel, cuando ya el gran caudillo de Israel, que fue Moisés, por más de 40 años, Josué le repite esa promesa, o Jehová diría, le repite esa promesa a su siervo Josué, y le dice en Josué, capítulo 1, versículo del 7 al 9, lo siguiente. Vamos a leer el 7 y el 9. ¿Qué le dice Jehová a Josué? En Josué 1:7. Solamente, nuevamente, esfuérzate y sé muy ¿qué? Valiente. Por eso Dios llamó a Gedeón, varón esforzado y valiente. Estas eran las mismas características que poseía Josué, las mismas características que poseía Moisés, las mismas características que poseía Gedeón y todos esos grandes guerreros del Antiguo Testamento que están en el Salón de la Fama, pero no de allí de Cooperstown en Nueva York, sino en el Salón de la Fama de Hebreos capítulo 11.
Todos fueron varones y mujeres esforzados y valientes. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tenemos que obedecer esta palabra. No un día sí, un día no. No venir animados un sábado y el otro sábado venir derrotados. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ahí está la garantía. Para que Jehová esté con nosotros y para que vaya al frente tuyo y al frente mío, no podemos apartarnos de esta bendita palabra. Ni a diestra ni a siniestra. Para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es palabra de Jehová y yo la creo. Yo sé que ustedes la creen también. Versículo 9. Le repite Jehová a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, varón esforzado y valiente, le dijo el ángel de Jehová a Gedeón. No temas ni qué, ni desmayes. ¿Qué es desmayarse? Desmayarse cuando una persona cae inconscientemente al piso, por así decirlo. Pero si usted busca el diccionario, le da otras varias definiciones de lo que significa desmayarse. Y desmayarse significa perder el valor o desfallecer de ánimo. Nosotros no podemos desanimarnos. Ay, es que hay muy poquita gente, ya no viene gente a la iglesia. 2 o 3 solamente. No podemos desanimarnos. Porque Jehová tu Dios, nuevamente lo repite, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Lo creemos, querida iglesia, o no? ¿Está desanimado usted porque solamente ve unas cuantas personas a su alrededor cuando tendrían que estar lleno este local? ¿Se desanima usted por eso? ¿Se desanima tal vez por los que han depuesto esta armadura y ya no andan con el pueblo de Dios? ¿Cuál era el carácter de Moisés cuando murió su hermano Aarón? Yo creo que las pruebas que pasó Moisés, nosotros no hemos pasado ni la mitad de esas pruebas durante toda nuestra trayectoria dentro del cristianismo. Vamos al libro de Números. Acompáñenme en el libro de Números. Si son tan amables, un poquito hacia atrás, donde estábamos de Josué. Números, el capítulo 20. Y vamos a leer los versículos 25 al 28. Números 20. Mire lo que le dice Moisés a su hermano Aarón. Esto toma lugar cuando Aarón estaba a punto de morir. Números 20, 25. Leo la palabra del Señor. Ustedes me siguen en sus Biblias. Y los que toman nota, obviamente, pueden apuntar en sus libretas. Números 20, 25 dice: toma a Aarón y a Eleazar su hijo. O sea, le dice Jehová a Moisés: y hazlo subir al monte de Hor. ¿Cuántas personas iban ahí subiendo al monte? 3. Moisés, su hermano Aarón y su hijo que se llamaba Eleazar, o sea, el hijo de Aarón. Versículo 26, mire lo que le dice Jehová a Moisés. Estoy leyendo Números 20. Desnuda a Aarón de sus vestimentas o de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo. O sea, Aarón tenía las vestimentas de sumo sacerdote. O sea, el cargo de sumo sacerdote se es traspasado a su hijo Eleazar. Porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. ¿Cuántas personas estuvieron en el funeral de Aarón? 2 personas nada más. Moisés y su sobrino Eleazar. Porque Eleazar era hijo de Aarón, hermano de Moisés.
Hoy los grandes, se muere hoy una persona famosa y usted ve en un carruaje de 4 millas de distancia, de largo. Se muere un actor de Hollywood, se muere alguien de la farándula, o se muere tal vez otra persona famosa internacional, o inclusive hasta un ministro de fama internacional. En el funeral de Aarón solamente estuvieron 2 presentes, Moisés y su sobrino Eleazar. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios en Números 20? Versículo 27, y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor, a la vista de toda la congregación, o sea, la congregación de Israel no subió, solo se quedaron observando cuando Moisés, su hermano Aarón y su hijo, o sea, el hijo de Aarón, Eleazar, subían al monte de Hor. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, dice el versículo 28, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Wow, hermanos, qué cuadro. Vamos a ver qué sucedió. Números allí mismo, en Números 33. Fíjese que no nos hemos olvidado de Gedeón, esto es solamente una introducción. Esto lo vamos a tocar en la segunda parte. Números 33, versículos 38 y 39. Números 33, 38. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón, dice el versículo 39, de edad de ¿cuántos años? De 123 años. Vivió una larga vida. Cuando murió en el monte de Hor. Dos personas asistieron al funeral de Aarón. Nadie sabe dónde fue enterrado Aarón porque Dios no lo permitió. Porque si no, el pueblo de Israel hubiese levantado un monumento allí, como se sucede en muchos casos. Y entonces la gente, los peregrinos, van a idolatrar ese lugar donde supuestamente hubo un mártir que murió o una aparición, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el libro de Patriarcas y Profetas? Ustedes tienen ese libro, ¿verdad que sí? Bueno, en el capítulo 38 de ese libro, apunten el capítulo porque yo sé que muchos de ustedes tienen el libro de pasta rústica o blandita y tal vez no concuerde con la misma página de los que tienen la pasta dura. Por eso les doy el capítulo 38. En Patriarcas y Profetas, en mi libro de pasta dura, es la página 454. Hablando la sierva del Señor, hablando acerca de lo que sucedió con el entierro de Aarón. Escuchen bien estas palabras. Toda la congregación lloró a Aarón. Oigan bien, subrayen estas palabras. Pero nadie pudo sentir la pérdida tan profundamente como Moisés. O sea, esto fue un golpe duro para Moisés porque Aarón era su hermano. Y habían luchado juntos, habían pasado por las mismas pruebas juntos durante esos 40 años en el desierto. La muerte de Aarón, oigan bien, recordaba a Moisés que su propio fin se aproximaba. Pero, por corto que fuera el tiempo que aún le tocara permanecer en la tierra, sentía profundamente la pérdida de su constante compañero. Aarón, hermano carnal de Moisés, fue su constante compañero, del que por tantos largos años había compartido sus gozos y sus tristezas, sus esperanzas y sus temores. Y entonces noten cómo termina esta declaración. Moisés debía ahora, oigan bien, continuar la obra, ¿cómo? Solo. Pero sabía que Dios era su amigo y en él se apoyó mucho más.
Ay, hermanos y hermanas, estamos preparados para lo que viene. Muy pronto nos vamos a quedar solos, como se quedó Moisés. Vamos a enfrentar la prueba solos. En estos tiempos de crisis y apostasía, ¿cuál es la advertencia que nos ha dejado Dios en su palabra y qué consejo nos da? Ustedes lo conocen ese texto, no tienen que buscarlo, se lo voy a leer, ustedes lo pueden apuntar. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, dijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos, estamos viviendo en esos tiempos ya, algunos apostatarán de la fe, no dice de la iglesia, de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiera el Señor que entre esos algunos no nos encontremos nosotros. También, cuando en los días de David y Salomón su hijo, ya también prácticamente en los últimos días de vida del rey David, antes de morir, le dijo estas palabras a su hijo Salomón, porque sabía lo que él iba a enfrentar. No era fácil ser rey de Israel en esos tiempos. Le dijo estas palabras a su hijo Salomón, David: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes. Nosotros no podemos ni temer, ni desanimarnos, ni desmayar, sino, hermanos, manos a la obra. Cuando más recia la batalla, es cuando más nosotros nos debemos de levantar en el nombre de Jesús y seguir adelante con este mensaje que el Señor nos ha dado. Levantar este estandarte. Porque todos se desanimen, yo no me puedo desanimar. David le dijo a Salomón: esfuérzate, anímate y manos a la obra. ¿Cuál obra le tocaba hacer a Salomón? Edificar el templo, querida iglesia. David no lo pudo hacer. Imagínense, el templo que levantó Salomón, que estaba considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tenía contenido dentro del templo, estaba el santuario que reemplazó el templo de Salomón, o el templo que fue edificado por Salomón, tomó el lugar del santuario terrenal que había sido levantado por Moisés en el desierto. Y ahí estaba contenida toda la verdad que Dios le había dado al pueblo de Israel. Dios nos ha dado verdades, grandes verdades para este tiempo del fin. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios le dice a su hijo Salomón a través de su padre David: esfuérzate y manos a la obra. No podemos permitir que aunque todos se desanimen y aunque todos deserten, nosotros tenemos que continuar con esta obra hasta que el Señor así lo quiera. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, le dijo David a Salomón, estará contigo, porque estuvo conmigo, y Él va a estar contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Alabado sea el Señor. Primera de Crónicas 28:20. Nosotros tenemos un trabajo que hacer y esta obra tenemos que terminarla. Pero el Señor no puede terminar con una obra con personas desanimadas, con personas temerosas, con personas que se desaniman fácilmente. El Señor está buscando personas esforzadas y valientes. ¿Eres tú una de esas personas? Vayamos a Segunda de Crónicas 32. Sean tan amables, acompáñenme en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Esas eran las características de Gedeón. Y el pueblo de Dios en el tiempo del fin debe poseer esas características. Una de las armas más poderosas de Satanás en el tiempo del fin va a ser precisamente el desánimo. Segunda de Crónicas 32, versículo 7.
¿Qué nos dice? Segunda de Crónicas 32:7. Vuelve y nos dice, esforzaos y animaos. Dos cosas. Esfuérzate y anímate. No temas, ni tengas miedo del rey de Asiria. Hoy podemos ponerlo en términos modernos. No tengas miedo de Satanás, ni de toda la multitud que con él viene. Y esa multitud hoy es toda su hueste satánica unida con los impíos. Toda esa multitud va a estar en contra del remanente en el tiempo del fin. ¿Sabían ustedes eso? Porque más hay con nosotros que con él. Gloria al Señor. ¿Quiénes están a nuestro favor? Díganme por favor. Cuando toda la mayoría tal vez nos pueda abandonar, ¿quién va a estar con nosotros? Cristo Jesús y toda su hueste angelical. Si nosotros somos fieles a Él. No tengas miedo del rey de Asiria, nos dice el Señor Jesús en esta mañana. No tengas miedo de Satanás, ni de la multitud que viene con él. O sea, todos sus ángeles malvados que cayeron con él en el cielo y que fueron arrojados del cielo, y todos los impíos unidos con Satanás en el tiempo del fin. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque hay más con ustedes, o sea, con nosotros, que con él. De nuestra parte está ¿quién? Jehová de los ejércitos y todas las huestes celestiales. ¿Lo creemos, querida iglesia, o no lo creemos? Por eso el salmista David nos dice a nosotros en esta mañana, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento. Aliento es vigor del ánimo, esfuerzo o valor. Tome aliento vuestro corazón. Eso está en el libro de los Salmos, Salmo 31:24. Hoy más que nunca necesitamos estas cualidades que tenía Gedeón, estas cualidades que tenía Josué, estas cualidades que tenía Moisés, estas cualidades que tenía David. Porque hoy más que nunca estamos más cerca del tiempo del fin que esos hombres cuando escribieron estas palabras. En el tiempo del fin, querida iglesia, solo los que se esfuercen edificarán las ruinas caídas. O sea, el mensaje que Satanás ha mancillado y ha pisoteado. Eso está en la profecía bíblica del libro de Daniel. Que Satanás iba a pisotear la verdad y la iba a echar por tierra. O sea, en el tiempo del fin, cuando la mayoría del mundo cristiano hoy ha apostatado de esa verdad, Dios está buscando a aquellos que se sean esforzados y valientes para edificar, para reedificar esas ruinas caídas. O sea, levantar nuevamente este estandarte de la verdad para el tiempo del fin. Y Dios te está llamando a ti hoy, me está llamando a mí hoy. Ojalá que nosotros estemos entre los 300 valientes de Gedeón, porque la mayoría de los que iban en el ejército con Gedeón, Jehová les dijo, mándalos para la casa, porque son flojos, son miedosos y se desaniman fácilmente. No están preparados para lo que viene. Vamos al libro de Nehemías, por favor. Nehemías está después de Segunda de Crónicas, ahí mismo está el libro de Nehemías después. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Nehemías fue un caudillo de Israel también. Nehemías fue uno de los instrumentos que Dios usó para reedificar a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. ¿Cómo estaba el templo cuando llegaron allí los primeros judíos? Estaba en ruinas. La ciudad de Jerusalén había sido asolada por Nabucodonosor cuando llegó y destruyó el templo de Jerusalén y destruyó la ciudad. Pero Nehemías, mire lo que dice el libro de Nehemías capítulo 2, versículo 18. Cuando estos hombres y mujeres de Israel comenzaron a esa obra de reedificación de esas ruinas que habían sido destruidas. Satanás quiere destruir este mensaje, querida iglesia. Tenemos que entenderlo. Quiere levantar otro mensaje, pero hay un mensaje que el mundo necesita conocer. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Entonces les declararé, o sea, Nehemías hablándole al pueblo, cómo la mano de mi Dios
había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, ¿qué dijeron el pueblo de Israel? Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y ¿qué? Y edifiquemos. Esa debe ser la actitud nuestra hoy. Levantarnos y edificar. Nosotros no podemos continuar siendo abatidos por el desánimo. Levantémonos y edifiquemos. ¿Y qué dice la última parte del versículo 18? Así esforzaron sus manos para bien. Esforzados, lo mismo. Estamos hablando el mismo mensaje desde que comenzamos. ¿Y qué dice el libro de Isaías? El libro de Isaías habla de un pueblo en el tiempo del fin. En el capítulo 58 y el versículo 12. Hemos leído esos textos muchas veces. Hemos predicado inclusive acerca de ellos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. O sea, ¿quiénes son los que van a edificar? Solo los que se esfuercen van a edificar. No los flojos, no los desanimados, no los que apostaten de la verdad. Porque ya leímos en Nehemías 2:18, levantémonos y edifiquemos, y así se esforzaron sus manos para el bien. Y entonces Isaías nos dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado como reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Dios te está llamando a ti hoy. Para que tú seas parte de esos que van a reedificar nuevamente esas ruinas antiguas. Esa verdad que Satanás ha mancillado. Esa verdad que Satanás ha pisoteado. ¿Por qué? Porque Satanás le está dando al mundo hoy un evangelio falso. Un evangelio espurio. Que no es el evangelio que tiene las credenciales divinas. Y Dios te está llamando a ti. Pero para nosotros poder lograr esa obra, tenemos que ser esforzados y valientes. No desanimarnos por cualquier prueba que venga. Voy a compartir con ustedes una cita, 2 citas, y termino con esto. Y un versículo más. Esta cita me impactó cuando yo la estaba leyendo y estudiando. Y se encuentra en un libro que nosotros tenemos en nuestros hogares, que se llama Hechos de los Apóstoles. Espíritu de profecía, por supuesto. En el capítulo 58 lleva como título Una iglesia triunfante. Hermano, estamos muy cerca de la Canaán celestial. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes creen que nos falta mucho todavía? Escuchen bien estas palabras. Presten mucha atención, por favor, hermanos. Ya esto es lo último para terminar. Siglos de fiera persecución siguieron al establecimiento de la iglesia cristiana. O sea, el establecimiento de la iglesia cristiana no fue fácil. Como también la posesión de la tierra prometida por el pueblo de Israel antiguo. Dice que siglos de persecución siguieron al establecimiento de esa iglesia cristiana. Si esos cristianos primitivos se hubiesen desanimado y hubiesen apostatado, ustedes y yo no tuviéramos este maravilloso libro en nuestras manos. Y ustedes y yo no conociéramos este mensaje hoy. Pero nunca faltaron hombres que consideraban la edificación del templo, oigan bien, más preciosa que su propia vida. ¿Por qué? Porque decía Isaías 58:12 que los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. De los tales se escribió, oigan bien, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11:36 al 38. Esta fue la experiencia de la iglesia del desierto durante la Edad Media o supremacía papal de 1260 años. Y también de los cristianos primitivos del primer siglo. Ustedes y yo hemos pasado por estas pruebas. Y nos desanimamos por cualquier cosa insignificante a veces en la iglesia. Me miró mal el hermano, no vuelvo más.
No me saludó el pastor, no vuelvo más. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Yo cuando leo estas cosas, hermanos, yo me quedo sorprendido, me quedo maravillado. No puedo entender. Note cómo termina la declaración. Estoy leyendo, recuerden, Hechos de los Apóstoles, páginas 447 y la página 478 del mismo capítulo, capítulo 58. Léanse ese capítulo si no lo han leído. El enemigo de la justicia, ¿quién es el enemigo de la justicia? Satanás. No escatimaba ningún esfuerzo para detener la obra encomendada a los edificadores del Señor. Ustedes y yo no estamos ahora edificando un templo, estamos edificando un mensaje para vida eterna a otros que no lo conocen. Estamos levantando esos estandares, esos pilares que Dios le dio a esta iglesia. Pero Dios, oigan bien, no dejó o no se dejó a sí mismo sin testimonio. Se levantaron obreros capaces de defender la fe dada una vez a los santos. La historia registra la fortaleza y heroísmo de esos hombres. A la semejanza de los apóstoles, muchos de ellos cayeron en sus puestos, murieron por esta verdad, querida iglesia. Pero la construcción del templo siguió avanzando constantemente. Nosotros no podemos parar esta obra, aunque queden 2, aunque queden 3. Esta obra es de Dios, no de los hombres. Los obreros fueron muertos, oigan bien, pero la construcción del templo siguió avanzando constantemente. Los obreros murieron, pero prosiguió esa obra. Los valdenses, ahí habla de los valdenses. ¿Quiénes fueron los valdenses? Leamos el capítulo Fieles portantorchas, Conflicto de los siglos, capítulo 2. Los valdenses, Juan Wycliffe, Huss, Jerónimo, Martín Lutero y Zwinglio, Cranmer, Latimer y Knox, los hugonotes, Juan y Carlos Wesley, y una hueste de otros colocaron sobre el fundamento materiales que durarán por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Gracias a esos hombres, querida iglesia, ustedes y yo conocemos este maravilloso mensaje de salvación. Y en los últimos años, oigan bien, en estos tiempos que estamos viviendo, los que se esforzaron tan notablemente por promover la circulación de la palabra de Dios y los que por su servicio en países paganos prepararon el camino para la proclamación del último gran mensaje. ¿Cuál es el último gran mensaje? Apocalipsis 14. Ellos también ayudaron a levantar la estructura. En ese grupo estás tú y estoy yo. ¿Estás tú ayudando a levantar esta estructura? ¿O has dejado de edificar? Jesús dijo estas palabras contenidas en Lucas 13:24. ¿Qué tipo de hombres, mujeres y niños está buscando Dios hoy en estos últimos días? Jesús dijo esforzados, las mismas palabras que le dijo a Gedeón, las mismas palabras que le dijo a Josué, las mismas palabras que le dijo a Moisés, que le dijo al pueblo de Israel, que le dijo a Nehemías, a todos esos hombres. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque se desanimaron y apostataron de la verdad. Termino con esta declaración. Hay un libro que se llama La Educación, escrito por Elena G. White, quizá ustedes los tienen en sus hogares. Página 54. Y les digo el capítulo, porque si no concuerda con la página de mi libro, usted va a decir, este hombre dice las páginas y nunca las encuentro, las citas. El capítulo 7. Recuerden, no todos los libros concuerdan las mismas páginas, porque hay libros que vienen en letra un poquito más pequeña, otros libros vienen en letra más grande, otros pasta dura, pasta rústica. Pero en mi libro, en La Educación, página 54, el capítulo 7 dice así: ¿cuál es la mayor necesidad del mundo hoy? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es la mayor necesidad del mundo hoy?
Si yo les hago esa pregunta, ¿ustedes qué me contestarían? La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esos son los hombres y mujeres y niños que van a entrar un día a la Canaán celestial. Esos son los hombres, mujeres y niños esforzados y valientes. ¿Queremos ser uno de ellos? ¿Estamos dispuestos a ser uno de esos hombres, mujeres o niños? El Señor está buscando esos hombres y mujeres y niños. Que Dios tenga misericordia de nosotros, queridos hermanos y hermanas. Y que en vez de huir, en vez de salir corriendo, en vez de huirle a esta responsabilidad de edificar nuevamente este templo, me refiero a estas grandes verdades que Dios tiene para este tiempo, el Señor te está haciendo un llamado a ti. Así como se lo hizo a Gedeón y así como se lo hizo a todos esos grandes caudillos del Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor te está haciendo ese llamado a ti hoy. ¿Quieres tú edificar ese templo? ¿O quieres salir corriendo? El Señor va a terminar esta obra con nosotros o sin nosotros. Porque este mensaje, hermanos, estas grandes verdades que Dios le dio a este pueblo de Israel en el Antiguo y nos las ha dado a nosotros hoy en este tiempo, no fueron inventadas por ningún ser humano. Vienen ¿de dónde? De Dios. Y el Señor va a cumplir esa obra, va a terminar, así lo dice Apocalipsis capítulo 21. El que es justo, sea justo todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Se termina la gracia, se cierra la gracia. Los hijos de Dios fieles son sellados para vida eterna. Y los valientes y los esforzados entrarán por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén y poseerán esa tierra que Juan vio en visión. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo nunca había visto algo tan hermoso y tan maravilloso. Eso es lo que Dios está preparando para ti y para mí. ¿Viniste hoy con un corazón desanimado y abatido? ¿Te has desanimado en tu vida espiritual? ¿Ya no sientes deseo por estudiar este maravilloso libro? ¿No sientes tal vez ya deseo por orar? Eso es lo que quiere el enemigo. Nosotros no podemos desanimarnos. Estamos muy cerca de la frontera de la Canaán celestial. Y este mensaje que tú y yo abrazamos hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años atrás, no podemos dejar ahora, no podemos renunciar a este mensaje. Levantémonos y edifiquemos, querida iglesia. Seamos varones y mujeres esforzados y valientes. Terminamos con una oración. Padre Celestial, gracias Señor, porque en su palabra hay muchos ejemplos de caudillos, de grandes hombres, están ahí todos registrados en Hebreos capítulo 11. Todos esos grandes y mujeres, niños, jóvenes como Daniel y sus compañeros en Babilonia, que nunca flaquearon, nunca se desanimaron y nunca apostataron de esta verdad. Aunque tenían enfrente de ellos un horno de fuego ardiente, un foso lleno de leones, o otras pruebas más, el hacha del verdugo, o tal vez, como le sucedió a Juan Jos, que fue quemado en la hoguera. Padre Santo, sabemos, Padre, por su palabra, por el espíritu de profecía, que el pueblo de Dios, antes de entrar a la Canaán celestial, va a ser probado duramente. Y hoy más que nunca necesitamos ser hombres, mujeres y niños esforzados y valientes. Si nos hemos desanimado tal vez por alguna razón, por la razón que sea, Padre, hemos descuidado el estudio de su palabra, hemos descuidado la oración en nuestras vidas, el culto familiar,
en nuestros hogares. Le pedimos en esta hora que nos ayude a levantarnos nuevamente, como se levantó el pueblo de Israel en los días de Nehemías, y empecemos a edificar. A edificar el altar en nuestros hogares que tal vez puede estar destruido, como estaba el altar cuando Elías estaba frente a esos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Ayúdanos a volver a reedificar ese altar, Señor. A empezar en el hogar, porque la base de la iglesia es el hogar. La iglesia está compuesta de hogares. Y si el hogar está destruido, la iglesia está destruida. Padre Santo, que estas palabras que hemos escuchado en esta hora, no las echemos al zafacón del olvido, Señor. Que hayan penetrado en lo más profundo de nuestra mente y nuestros corazones. Y nos hagan recapacitar y darnos cuenta que estamos muy cerca de la Canaán celestial. En esta hora, Señor, yo le pido que usted nos acompañe el resto de este santo día de reposo. Bendiga los alimentos que hemos de compartir y bendiga a aquellos que no los tienen. Bendiga a nuestros queridos hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía de esta programación. Una vez más, oramos por nuestros queridos hermanos y hermanas que están delicados de salud, miembros de nuestra iglesia, que no han venido en el día de hoy. Pido una bendición por ellos, Padre, y si es su voluntad, usted pueda poner su mano sanadora sobre ellos. Y sabemos que usted tiene el poder para sanar porque usted es nuestro médico divino. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente.